Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos gozosos de poderles saludar de nuevo desde este Ebenecer en Casa, una vez más desde Ebenecer en Casa. Quisiéramos saludar a todos aquellos que se están conectando con nosotros, ¿verdad? En este nuestro discipulado congregacional, ¿verdad? Y de esta manera lo estamos haciendo de una manera virtual o tal vez no presencial, ¿verdad? Pero siempre tratando de que usted reciba la palabra de Dios, de que usted y yo podamos ser alimentados por la palabra del Señor. Así que quiero pedirle en el nombre del Señor, hermano, que podamos hacer una palabra de oración, que podamos estar atentos, pero que antes de cualquier cosa podamos ponernos en las manos del Señor. Así que allá en su casa donde usted se encuentra, incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñeme, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de servirte, Señor, en medio de estos tiempos, en medio de estas situaciones. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de servirte, por la oportunidad de compartir tu palabra, Padre, y también la oportunidad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ponernos en tus manos. Espíritu de Dios, ven, Señor, y toma control de nuestras vidas, toma control de nuestra boca, de todo lo que podamos pensar, de todo lo que podamos decir en esta hora de la noche. Padre, te ruego que tú tomes control de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mire qué bendición poder encontrarnos nuevamente a través de estas redes sociales, a través de estos medios, ¿verdad? Le enviamos un fuerte abrazo a usted que nos está sintonizando, a usted que nos está viendo, que tal vez esté allá en su casa, hermano, sentadito, tal vez en su sala, tal vez en su recámara, tal vez ahí con un refresco, tal vez con un vaso con agua, con lo que usted esté. Pero mire que lo importante es que usted y yo hoy podamos poner no solamente nuestra mente, sino que también podamos poner nuestro corazón en la palabra del Señor. Así que, sí, sin más preámbulos, ¿verdad? Vayamos un poquito a lo que yo quisiera compartirles en esta tarde noche, y que pueda ser de bendición para nosotros. Si usted recuerda, desde el día que empezamos con esto de Ebenecer en Casa, con estas reuniones virtuales, no presenciales, hermano, desde la comodidad tal vez de nuestros hogares, tal vez una advertencia que hicimos es que había un peligro para la iglesia de Cristo, que había un peligro para todos aquellos creyentes, para aquellos hermanos que durante mucho tiempo habían estado asistiendo a las congregaciones, y que en medio de las congregaciones, hermanos, se gozaban, en medio de las congregaciones brincaban, saltaban, aplaudían, ¿verdad? Y hablamos de cualquier tipo, ¿verdad? Y el peligro que decíamos que pudiera existir para el pueblo de Dios es el peligro de, en medio de esta crisis, en medio de esta contingencia, dejar de seguir a Jesús. Que tal vez, hermano, en este tiempo de guardarnos en nuestras casas, este tiempo se pudiera haber convertido en un tiempo de relajación espiritual para nuestras vidas, para la vida de nuestras familias, para la congregación en general. La pastora, mi esposa, predicaba el domingo y decía que pudiera ser que muchos hermanos en la fe estén ya durmiendo, hermano, y ella decía que se estén echando un coyotito, ¿verdad? Y tal vez pudiéramos decir que ellos ya estén durmiendo, que esta relajación, que este tiempo de no estar yendo presencialmente a las iglesias haya venido a traer, como decía la Escritura, ¿verdad?, un adormecimiento en la vida de los hijos de Dios, una relajación, hermano, en la vida espiritual de los hijos de Dios. Pero mire que si hay algo que usted y yo necesitamos entender, y más vale que lo entendamos y lo entendamos pronto, es que para nosotros como pueblo de Dios, para usted y para mí como hijos de Dios, para nosotros no existe eso de un receso en nuestro compromiso con Dios, hermano. Y creo que en alguna ocasión le dije que yo conocía a un muchacho, ¿verdad?, que un día pidió al que era nuestro pastor hace mucho tiempo, le dijo que se iba a tomar unas vacaciones de la vida en Cristo. Para los que hemos entendido la realidad de la vida en Cristo, hermano, no puede haber, no debe de existir vacaciones en la vida espiritual, no debe de haber una relajación en nuestro compromiso como pueblo de Dios, en nuestro compromiso como hijos de Dios. Hoy es el día, hermano, en el cual tenemos que estar más que atentos, debemos estar vigilantes a los ataques del enemigo, porque aún dentro de la seguridad, hermano, de nuestras casas,
aún dentro de la seguridad que brindan las paredes de nuestra casa, de la seguridad que tenemos de estar resguardados, de estar confinados, aún en medio de aquella seguridad, dice la Escritura, que el enemigo anda cual león rugiente, hermano, buscando a quien devorar. Y mire qué importante es que usted y yo podamos entender que no debemos relajarnos en nuestra vida espiritual. Es como el estudiante, mi amado, que de repente durante 4 meses del año, la mayoría del tiempo de los estudios, ¿verdad? El 80% del tiempo que él está estudiando allá en algún grado escolar, le echa ganas, hermano, y se aplica y saca 10 y sacas 9, y como ve que ya estamos llegando al final, se relaja. ¿Y cuál va a ser su sorpresa? Que al final del año lo reprueba. Ese es el peligro que la iglesia corre. Ese es el peligro que los cristianos corren al no entender que no debe de haber ningún tipo de relajación para nosotros. Por eso es que hemos dicho, hermano, y en ocasiones lo hemos comentado, que nuestra carrera, esta carrera en la cual usted y yo estamos, esta carrera en la cual usted y yo estamos compitiendo, no es una carrera de velocidad. No se trata de ver quién llega primero, no se trata de ver qué tan rápido soy. No, la carrera en la cual usted y yo estamos, aquella carrera que necesitamos correr para ganar, es una carrera de resistencia, es una carrera de fondo, hermano. Es una carrera donde se involucra un diario vivir en nuestras vidas. No es tan solo voy a vivir bien 5 días, voy a vivir bien 10 años. No, es un diario vivir, hermano. Es un perseverar, dice la Escritura, un perseverar hasta el fin. Entonces, mire, yo quiero pedirle que usted me acompañe allá al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 23. La versión de las Américas dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es un pasaje, hermano, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Hablando el Señor Jesús con sus discípulos, con la gente que estaba ahí a su alrededor, les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Mira, hay otras versiones de este verso que nos ayudan a entender con una mayor claridad aquello que el Señor quiere decirnos a usted y a mí. Y en la versión Dios habla hoy, mire cómo dice la Escritura, hermano. El mismo pasaje, Lucas capítulo 9, versículo 23. Solamente vamos a cambiar la versión, y esta versión es la Dios habla hoy. Dice: después le dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, mire qué importante lo que decía el Señor. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Entonces, mire, ya leímos la versión de las Américas, acabamos de leer la versión Dios habla hoy. Déjeme leerle la versión lenguaje sencillo, 3 versiones, para que usted y yo podamos entender aquello que le quiero trasladar en esta noche, hermano. La versión lenguaje sencillo del mismo pasaje dice: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Mire qué interesante, hermano. Pero ¿sabe qué brota, hermano? ¿Qué sale a la luz al leer estos 3 pasajes? Hay algo interesante, hermano. Hay algo importante también que salta a la luz cuando usted y yo leemos este pasaje en cualquiera de las versiones. Y lo que nos muestra es que necesitamos aprender a ser discípulos. Y además de que los 3 pasajes, las 3 versiones nos muestran la importancia de ser discípulo, hay un momento clave, hermano, en los pasajes. Hay una frase clave en estas versiones, en este pasaje de Lucas 9:23, que usted y yo hoy necesitamos entender. Y en los 3 pasajes
Dice la Escritura, si alguno quiere, la clave del discipulado. Y yo quisiera que esto usted ahí, si usted está apuntando, que esto usted lo apunte, hermano. Que esto de esto usted tome nota. La clave del discipulado es querer. Esa es la clave del discipulado, porque el Señor Jesús le decía a aquellos que le estaban escuchando, si alguno quiere ser mi discípulo. Entonces mire que la clave para ser discípulo es querer ser discípulo. Y esta palabra querer, hermano, es una palabra que en griego es telo, que quiere decir preferir, que quiere decir desear, escoger. Entonces mire, el discípulo escoge, prefiere ser discípulo antes que cualquier otra cosa. Ojalá que yo me esté dando a entender, hermano. Lo primero que miramos en el pasaje es que el Señor les dice, o lo que salta es que nos está hablando acerca de los discípulos. Pero la clave para ser discípulo nos dice que es el querer ser discípulo, el escoger, el preferir, el desear ser discípulo. Por eso es que el Señor Jesús les decía, el que quiera ser mi discípulo. Mire, Jesús sabía, hermano, que muchos le seguían porque Él los alimentaba. Si usted recuerda, una vez alimentó a 5,000, otra vez alimentó a 3,000. Otros solamente seguían a Jesús porque el seguir a Jesús, hermano, proporcionaba un estatus. Es como aquellos que van a las iglesias solamente para que digan que soy cristiano. Y había gente que seguía a Jesús, había gente que iba detrás de Jesús porque el seguirlo proporcionaba un estatus. Otros lo seguían por chismosos. Algunos más, hermano, quizás pudiéramos pensar que eran espías y estaban junto con él y estaban caminando con él solamente para mirar qué hacía y después ir con el chisme, ir a decirle a aquellos enemigos de Jesús lo que el Señor estaba haciendo. Pero muy pocos eran los que habían escogido, los que habían preferido ser discípulos. Entonces, aquella preferencia, aquel deseo, aquel escoger ser discípulo implicaba, hermano, un esfuerzo diario y constante. El mismo esfuerzo que el ser discípulo en este tiempo demanda de usted y demanda de mí. Demanda de su familia, demanda de mi familia, demanda de nosotros como congregación. Un esfuerzo diario y constante, un esfuerzo que es un vivir, hermano, es un vivir diario, es un vivir, hermano, sin descansar. El querer ser discípulo tiene que ver, hermano, con cargar nuestra cruz. Algunas versiones dice, tome su cruz, pero hay algunos que nada más toman la cruz, hermano. Pero la versión, creo que la versión lenguaje sencillo que leíamos, decía que cargue su cruz y que entonces me siga. ¿Qué tanto usted y yo, hermano, estamos queriendo en esta hora, en este día, en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué tanto usted y yo estamos queriendo ser discípulos? Pastor, yo me congrego. Sí, hermano, qué bueno. Gloria a Dios, pastor, yo le estoy viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, no basta con congregarnos, no basta con vernos, no solamente basta con ser creyentes. Necesitamos ser discípulos. El Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces tome su cruz. Entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El discípulo, hermano, el discípulo prefiere ser discípulo por encima de cualquier cosa. El discípulo escoge ser como su maestro por encima de cualquier deseo. Tal vez en estos días hemos estado hablando un poquito de Elías, de Eliseo. Pero si usted recuerda, creo que el viernes yo le decía que cuando Elías iba a ser arrebatado, los hijos de los profetas se acercaban con Eliseo y le decían, ¿sabes que el Señor se va a llevar a tu Señor?
Y Eliseo les decía: sí lo sé, callad. Pero Eliseo ahí permanecía. Y Elías en alguna ocasión le dijo a Eliseo: oye, yo voy para acá, si tú te quieres ir para el otro lado, está bien. Y Eliseo le decía: no, yo voy contigo. Oye, pero es que ahora yo voy a cruzar el Jordán, si tú te quieres quedar de este lado, está bien, no hay ningún problema. Y Eliseo le decía: no, yo voy contigo. Porque el discípulo, hermano, prefiere ser como su maestro, escoge estar junto a su maestro, prefiere seguir a su maestro por encima de cualquier otro deseo. Pero la clave está en que usted y yo querramos ser discípulos. La pregunta es para usted, la pregunta es para mí: ¿queremos o no queremos ser discípulos? Pastor, mire que ya pensando lo mejor, yo creo que me voy a tomar unas vacaciones. Hermano, entonces no queremos ser discípulos. Pastor, es que a mí no me gusta hacer lo que me digan los demás, yo me mando solo. Hermano, está bien. No podemos ser discípulos, porque el discípulo hace lo que su maestro le ordena. Si usted recuerda, hermano, el pasaje ahí que leímos, Lucas 9:23, en la versión lenguaje sencillo dice: después Jesús le dijo a todos los que estaban allí. Entonces esto es para usted y esto es para mí, a todos los que estamos hoy aquí. Mire lo que le dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, hermano, si usted quiere ser el discípulo del Señor, mire lo que dice el Señor: tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. O sea, tiene que olvidarse de hacer su sagrada voluntad, la suya, la mía. Dice, tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer. Mire que el maestro le estaba diciendo a aquellos: tienen que olvidarse de hacer lo que ustedes quieran, tienen que estar siempre dispuestos a morir y además tienen que hacer absolutamente todo lo que yo les mando. Entonces, esto es un diario vivir, hermano. El ser discípulo es un diario vivir. Entonces, yo quisiera hoy hablarle un poquito, hermano, acerca de aquello que hace el discípulo en su vida diaria. Y tal vez eso nos dé un parámetro, hermano, de qué tal usted y yo estamos siendo discípulos. ¿Qué tal usted y yo estamos caminando, hermano? ¿Qué tal si ya tomamos nuestra cruz? Si ya nos negamos a nosotros mismos y ahora vamos siguiendo al maestro. Pero tiene que ver con un vivir diario. Y por favor acompáñenme allá la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de los Corintios 4:16, hermano, mire que está fuerte el calor. Pero gracias al Señor que nos permite estar en comunión, hermano, una comunión virtual, pero al final una comunión. Estamos unidos en espíritu, tal vez juntos no, pero unidos sí, hermano. Así que, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Déjeme leerle la Nueva Biblia para los hispanos. Dice esta escritura o esta versión: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Por tanto, dice, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior, esto que vemos, hermano, esta carcasa que tenemos, que hoy ya tiene arrugas, que hoy ya tiene canas, que hoy tal vez ya está cansada, dice, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Qué importante es, hermano, que el discípulo, aquel que quiere, aquel que prefiere ser discipulado, entienda que es necesaria una renovación diaria en su vida. El discípulo no puede vivir, hermano, de lo viejo. El discípulo no puede
vivir de las glorias pasadas. El discípulo tiene que permanecer en una renovación constante de su hombre interior, de su mujer interior, en Dios. Al inicio yo le decía, hermano, que hay un peligro para el creyente en estos tiempos, un peligro de relajarse. Tal vez, hermano, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, aquella iglesia estaba pasando un mal momento. Pero mire que el apóstol Pablo les dice, no desfallecemos. Y esta palabra desfallecer en griego es ekakeo. Dice, no desfallecemos, no ekakeo. ¿Qué quiere decir desmayar? ¿Qué quiere decir debilitar? ¿Qué quiere decir descorazonarse? ¿Qué quiere decir cansarse? Quizás, hermano, usted y yo hemos vivido, o tal vez estamos viviendo tiempos en los cuales nos hemos podido desmayar. Quizás, hermano, nos hemos descorazonado con toda esta situación que se está viviendo. Nuestro corazón tal vez se ha apachurrado y ha dicho, Dios mío, ¿hasta cuándo? Padre, tengo tanta necesidad. Señor, mira, Padre, por favor, ayúdanos. Y tal vez nuestro corazón en algún momento se ha descorazonado, hermano, se ha apachurrado, se ha debilitado, hermano. Tal vez los hermanos que se han visto afectados en sus trabajos, por esta contingencia, por esta enfermedad, por este virus. Tal vez ellos se han debilitado, hermano. Pero mire qué importante es que usted y yo entendamos que como pueblo de Dios, que como aquellos que quieren ser discípulos, necesitamos, hermanos, ser renovados. Aunque por fuera nuestro exterior, hermanos, se debilite, aunque por fuera este cuerpo mortal, hermanos, se canse, aunque quizás los estragos del tiempo han hecho mella en nuestros cuerpos, en nosotros, dice el apóstol Pablo, que nuestro hombre interior, a aquellos que han deseado, que han preferido ser discípulos, a aquellos, su hombre interior se va renovando, hermano. Va constantemente en una renovación interior. ¿Y qué es esto de renovar? Renovar es hacer algo nuevo, hermano. Y esta palabra tiene su origen en una palabra griega que es kainos. Y kainos tiene que ver con refrescar. Entonces, mire, nuestro hombre interior, aquellos que hemos decidido ser discípulos, nuestro hombre interior se va a ir renovando. Eso es lo que hace el discípulo en su vida diaria, una renovación constante y total en Dios. No, pastor, mire, pero es que a mí esto de renovarse no me va mucho. Yo prefiero seguir estando con lo viejo. Hermano, pero ¿quién pone vino nuevo en odres viejos? Usted no pondría en un vestido nuevo, hermano, un parche viejo. Por eso es que es necesario que como discípulos, y perdón que yo sea tan insistente, pero a eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser discípulos, a negarnos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo, hermano. Y entonces como discípulos necesitamos una renovación constante. Mire, tal vez, hermano, si a usted le preguntaran, o hermana, ¿verdad? ¿Usted se operaría algo? Ay, pastor, tal vez yo me quitaría las arrugas, tal vez yo me respingaría la nariz. Ay, pastor, yo tal vez me pondría un poquito más de cabello. Pero sabe que eso no necesitamos como discípulos. Como discípulos no necesitamos una cirugía estética, hermano, que nos haga ver bonitos por fuera. Como discípulos necesitamos una operación a corazón abierto, hermano, que renueve aquel interior que usted y yo tal vez nos hemos desmayado, tal vez nos hemos debilitado, tal vez nos hemos cansado, tal vez hemos desfallecido. Por eso es que necesitamos, si queremos, si hemos deseado, si hemos preferido ser discípulos, necesitamos entrar en un tiempo de renovación diaria en nuestras vidas. Mire todo lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. No teníamos tiempo, ahora Dios nos dio tiempo. No teníamos oportunidad de leer la Biblia. Hermano, la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas. Es tiempo de leer la Escritura. No teníamos tiempo de orar. Hermano, hoy tenemos bastante tiempo de orar.
Esa es parte de una renovación de nuestro ser. Pero esta renovación solamente se va a dar si se quiere. Si aquel creyente no quiere, como dice un dicho, hermano, a la fuerza ni los zapatos entran. Si como discípulos no queremos, si como creyentes no queremos ser discípulos, hermano, a la fuerza no se puede. Nuestro Señor es un caballero, hermano, y a la fuerza no le va a obligar a usted. No me va a obligar a mí, no va a obligar a la iglesia, no va a obligar a las familias. No, hermano, él solamente se hace un ladito, ¿verdad? Esperando en el momento en que usted y yo deseemos, prefiramos, escojamos ser discípulos. Entonces, mire, lo primero es: el discípulo en su vida diaria se renueva. Lo segundo que quiero enseñarle, hermano, acerca de las características de un discípulo en su vida diaria, lo encontramos allá en Nehemías capítulo 8, versículo 18. Nehemías capítulo 8, verso 18. Dice: y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Mire que este hombre del cual nos habla la escritura aquí en Nehemías capítulo 8, dice la Biblia que él leyó el libro de la ley, hermano, durante 7 días. Ay, pastor, eso es fácil, 7 días. Mañana mismo empiezo. No, hermano, pero mire, quisiera que usted y yo pudiéramos entender que 7 en la Biblia, 7, el simbolismo, hermano, del número 7 es plenitud. ¿Sabe? Aquel creyente que quiere subir de nivel, aquel creyente que quiere ser discípulo, tendrá que alimentarse de la palabra de Dios. No solamente por obligación, sino que aquel creyente que anhela ser un discípulo, hermano, tendrá que alimentarse, tendrá que surgir en él un deseo de alimentarse de la palabra, de la ley, de los mandamientos de Dios. No concibo, hermano. Decía un jefe que yo tenía en lo secular: no es aceptable que un discípulo no se alimente de aquello que sale de la boca de Dios. No lo concibo, hermano, que alguien que dice soy discípulo y que le pregunten ¿cuánto has leído la Biblia? No, hombre, desde el 23 de marzo no la leo. Hermano, ese no es un discípulo, porque el discípulo lee diariamente la palabra de Dios. Mire que nosotros como iglesia todos los días, hermanos, subimos una porción de la escritura para que usted la lea, para que usted se tome el tiempo. Mire, hermano, ya ni siquiera le hacemos que usted lo busque y le decimos el día de hoy toca leer tal cosa, tal pasaje, tales capítulos. Pero el discípulo es aquel, hermano, que no solamente lee, sino que el discípulo es aquel que quiere deleitarse en la palabra de Dios. Mire Romanos capítulo 7, versículo 22. Hermano, ¿cuánto tiempo le invertimos a la televisión? ¿Cuánto tiempo le invertimos al WhatsApp? ¿Cuánto tiempo le invertimos a nuestros celulares? ¿Cuánto tiempo le invertimos a tomarnos fotos, hermano? O tomarle foto a lo que comemos. ¡Qué tremendo! Y no podemos invertirle 10 minutos a leer la escritura. Mire Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque en el hombre interior, mire cómo dice Pablo, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Sabe que nuestro hombre interior, aquel hermano que se renueva día con día, ese hombre interior se deleita en la ley de Dios, con la ley de Dios? Salmos 119, versículo 97. Le voy a dar oportunidad de que usted lo busque, hermano. Salmos 119, el salmo más largo de la escritura. Salmo 119, versículo 97.
Y déjeme leerle la versión lenguaje sencillo. Si usted ya lo tiene allá, dígame, que la gente que esté ahí a su lado pueda oír que usted ya lo encontró. Mire cómo dice: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Mire el salmista: tanto amo, cuánto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Mire, hermano, mire que el apóstol Pablo y el salmista, el rey David, hermano, yo creo que no hay duda que ellos eran discípulos y ellos se deleitaban en las enseñanzas, en los mandamientos de Dios. Mire que el salmista decía: a todas horas. Pastor, ¿y a qué horas trabajo? Pastor, ¿y a qué horas hago la comida? Pastor, ¿a qué horas atiendo a mis niños? Pastor, ¿a qué horas le miro a usted? Mire, hermano, por favor, el salmista decía a todas horas. Y no quiere decir, hermano, que el salmista estuviera pegado, hermano, a la Biblia todo el tiempo, sino que la escritura, la ley, los libros, hermano, los mandamientos del Señor estaban en su corazón. No solamente se habían quedado en su mente, sino que también estaban en su corazón. Y en eso aquel hombre se deleitaba, en eso aquel hombre meditaba, en lo que decía la palabra, en lo que llamaba la palabra obediencia, en lo que llamaba la palabra fidelidad. El salmista dice: a todas horas medito en tus enseñanzas. El que quiere ser discípulo, pregúntele al que está a su lado: ¿quiere ser discípulo? Pregúntele, hermano, con confianza. Al fin que está en su casa, nadie más le va a oír. Pero mire que el que quiere ser discípulo se deleita. El que quiere ser discípulo aprovecha cualquier oportunidad para encontrar deleite en la palabra de Dios. El que quiere ser discípulo, y perdón que yo recalque, quiere ser. El que quiere ser discípulo encuentra satisfacción en escuchar, en leer y en hablar de la palabra de Dios, hermano. Recuerde que el querer ser discípulo tiene que ver con dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Maestro, hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces, mire, hermano, de esto se trata el vivir diario del discípulo, de deleitarse, de alimentarse diariamente de la palabra de Dios. ¿Hace cuánto lee la Biblia o leyó la Biblia? ¿Hace cuánto se deleitó usted en la Escritura? ¿Hace cuánto, hermano, usted se tomó un tiempo para sacar un estudio? Pastor, yo no puedo, pastor, mire, mi mente no me da. Hermano, no diga eso. La Escritura dice ahí en la carta de Santiago que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Si usted dice: pastor, es que yo soy mi mente es mente de teflón, hermano, está haciendo, miren, no quiero decirlo, pero está comprometiendo al Señor. Y estamos invalidando la palabra de Dios. Si usted quiere ser discípulo, yo le animaría: deleítese en escuchar, en leer, en hablar la palabra del Señor. Deleítense en los mandamientos del Señor. ¿Qué otra cosa, hermano? Yo quisiera tomarme un tiempo, hermano, para mostrarle dos pasajes que nos tienen que dar una idea de lo que hace el discípulo en su diario vivir. Y por favor, acompáñenme allá al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Usted disculpará cómo estoy, ¿verdad? Pero es que el calor está fuerte, hermano. Está muy fuerte acá. Entonces, Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Déjeme leerle la Nueva Versión Internacional. Dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Hermano, yo espero que usted esté deseando con ansias el día que el Señor nos permita volver al templo. Que usted esté a la expectativa de aquella primera reunión que vamos a tener, hermano.
que usted esté deseando en su corazón poder volver a estar todos juntos en comunión, en coinonía, porque mire que aquellos primeros discípulos, hermano, aquella primera iglesia del libro de los Hechos, dice que no dejaban de reunirse ni un solo día. Ojalá, hermano, que cuando dijimos, hermano, ya no va a haber culto, algunos ojalá que no hayan dicho gloria a Dios, porque estos del libro de los Hechos, ni un solo día, hermano, de domingo a sábado, de domingo a sábado, de domingo a sábado, todos los días de la semana se reunían en el templo a convivir. Dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida de generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Esta es la versión lenguaje sencillo. Pero a mí me llama la atención la última parte, hermano, de este versículo 1 de Romanos 12, cuando dice, así es como se le debe de adorar. Una característica más de aquel que quiere ser discípulo es una vida de constante adoración a Dios. Pastor, ¿quiere decir que debo estar inclinado todo el día y todo el día cantando coritos así de tranquilos, música así tranquila? No, hermano, yo quiero que usted entienda y permítame enseñarle bien este concepto de adorar. Permítame aclararle, tal vez, si usted tiene este concepto, que el adorar no solamente significa o no siempre tiene que ver con música. El adorar tiene que ver, hermano, con un estilo de vida, con un estilo de vida diariamente. Es mucho más que música, es mucho más que aplausos, es mucho más que levantar las manos. El adorar tiene que ver con un estilo de vida en el cual o con el cual agrademos a Dios. Pastor, y entonces yo estaba confundido. Yo pensé que la adoración es cuando se acababa la alabanza. Sí, hermano, eso también es adoración, pero no es todo lo que significa adoración. Mire que en esta parte de la escritura, cuando Pablo utiliza la palabra adorar, es una palabra que es latreia. En griego es latreia, que quiere decir ministración, que quiere decir servicio, que quiere decir oficio. Entonces, el que quiere ser discípulo tiene que estar en un constante servicio a Dios. Y este servicio constante sería su adoración diaria, hermano. Ojalá que usted me esté entendiendo. Aquellos que quieran ser discípulos, aquellos que hayan decidido en su corazón ser discípulos, entonces tienen que estar en un constante servicio a Dios. Y este servicio constante se va a volver una adoración diaria, hermano. Diariamente aquel servicio va a forjar en la vida de aquel hombre, en la vida de aquella mujer, una vida de adoración, una vida de discípulo, una vida de agradar a Dios, de agradar a su maestro. El que quiere ser, y escúchame, por favor, escúchame, el que quiere ser no lo es por periodos, no lo es de acuerdo con su estado de ánimo, no lo es si tiene ganas, no lo es si le ha ido bien en el trabajo, no lo es cuando no tiene problemas. El que quiere ser lo es siempre y lo es constantemente. Ojalá que me esté dando a entender, hermano. Pastor, es que yo cuando me siento triste no tengo ganas de servir. Hermano, entonces como que no queremos ser. Pastor, es que cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy enferma, como que no me dan muchas ganas de servir, de adorar. Hermano, entonces no queremos ser discípulos. El que quiere ser, sirve
constante y fielmente a Dios. En pocas palabras, el discípulo se ejercita en la fidelidad. ¿Me escuchó? El que quiere ser discípulo tiene que ejercitarse en la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Lo hemos repetido muchas veces. Es la constancia en nuestros afectos y en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Es nuestra constancia, es decir, Señor, siempre te voy a amar, pase lo que pase. Y hermano, hacerlo así es la constancia en nuestras obligaciones. Hermano, usted y yo como hijos tenemos obligaciones, como siervos tenemos obligaciones, como discípulos tenemos obligaciones. Por eso es que el discípulo se tiene que ejercitar en la fidelidad, hermano. No puede haber un discípulo que no le sea fiel a su maestro. No puede haber un discípulo que hoy sí sirve y mañana no. No puede haber un discípulo que hoy sí cumpla y mañana no. Ese no es un discípulo, ese es un creyente, ese es un congregante. El discípulo es fiel, el discípulo es constante, el discípulo, hermano, adora siempre, el discípulo ejerce su servicio siempre. El discípulo ha entendido que está de turno permanentemente para servir a su Señor. Ah, no, es que hoy no me toca servicio. Ese es un problema, hermano, fíjese. Ese es un problema en las iglesias. Cuando no les toca servir y ven que pasó algo, ay, no, es que yo no estoy de servicio. Cuando no les toca cantar, ay, no, es que no canto porque a mí no me tocó cantar, hermano. Entonces no somos discípulos. Entonces solamente estamos allá por alguna razón equivocada, como aquellos que seguían al Señor porque los alimentaba, aquellos que lo seguían por el estatus, aquellos que lo seguían por chismosos. Pero el discípulo, el que quiere ser discípulo, y por favor, apúntelo, resáltelo, ponga marcador de ese fosforescente. El que quiere ser discípulo se tiene que ejercitar en la fidelidad. Si usted y yo hemos decidido, si usted y yo hemos escogido, hemos preferido ser discípulos, entonces tendremos que saber que nuestra adoración diaria tiene que ver con nuestro servicio fiel y constante, que tiene que ver con desarrollarnos con fidelidad en el oficio que nuestro maestro nos encomendó. ¿Qué privilegio le ha dado el Señor? Desarróllese con fidelidad. ¿En qué servicio le ha puesto el Señor? Desarróllese en aquel servicio con fidelidad. Es que no me dijeron, es que no me han vuelto a llamar, es que no me lo volvieron a pedir. Escúcheme, usted es un discípulo y usted tiene que entender que su privilegio, que aquello que le pidieron, tiene que ser hecho en fidelidad y constancia. ¿Me está entendiendo? Ojalá que pudiera usted poner allá, cuando menos en los comentarios ahí, hermano, de la prédica, que usted pueda poner: amén, pastor, lo he entendido. Amén, pastor, estoy de acuerdo. Sí, pastor, mire que ahora entiendo que tengo que ser fiel y tengo que ser constante. Ojalá, hermano, que usted pueda ser obediente y empezar a escribir ahorita, hermano, y decir: sí, pastor, he entendido que necesito una vida de adoración diaria, y eso tiene que ver con ser fiel en mi servicio. Quiero terminar, hermano, con este próximo, ¿verdad? Y se encuentra ahí en el Salmo capítulo 25, versículo 5. Salmos capítulo 25, verso 5. Esta es la versión, la Biblia del pueblo de Dios. Mire cómo dice. Dice: guíame por el camino de tu fidelidad. Lo acabamos de mirar, hermano. La fidelidad.
Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, dice el salmista, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Mire entonces, hermano, que el discípulo o el que quiere ser discípulo se deja cuando menos dos cosas, o acepta cuando menos dos cosas. Número uno, guiarse. Y esta palabra guiar en hebreo es darak. Y darak quiere decir encaminar. Darak quiere decir disparar. Y darak quiere decir dirigir. El que quiere ser discípulo se deja guiar, se deja encaminar y se deja dirigir. Qué tremendo que hay creyentes que no se dejan guiar. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que aún piensan que son discípulos. El discípulo, hermano, aquel que quiere ser discípulo, se deja guiar, se deja encaminar, lo ponen en el camino correcto, se deja dirigir, hermano. El discípulo, le pido que una vez más recuerde, el discípulo no hace su voluntad. El discípulo hace la voluntad de su maestro, de su instructor. Si usted y yo deseamos ser discípulos, tendremos que dejarnos guiar, hermano. ¿Y sabe que hay otro significado que es disparar? No podremos ser disparados, no podremos ser promovidos, no podremos ser lanzados, hermano, si usted y yo no nos dejamos guiar. Si como discípulos no nos dejamos guiar por el maestro, no nos dejamos guiar por el instructor, pero aún así queremos ser promovidos, no, hermano, disculpe, no lo vamos a poder lograr. Porque el discípulo ha entendido que se tiene que dejar guiar, que tiene que venir una instrucción, hermano, que tiene que venir una dirección para encaminar su vida en el camino correcto, valga la redundancia. Entonces lo primero, hermano, que yo logro ver es que el discípulo se deja guiar. Número dos, el discípulo, hermano, se deja enseñar. Y enseñar en hebreo es lamat. Y lamat quiere decir acostumbrar. Lamat quiere decir adiestrar. Lamat quiere decir instruir. Pero mire, ¿sabe? Cuando yo miré el próximo significado, hermano, dije, Señor, ¿será que lo ponga o no lo pongo? Pero lamat, enseñar, también significa domar. Sí, hermano, el que desea ser discípulo tendrá que acostumbrarse a la enseñanza, tendrá que ser adiestrado. El que quiere ser discípulo tendrá que ser domado. Pastor, ¿qué me está diciendo yo? No, hermano, es la Biblia, es la Escritura. La Escritura dice que la palabra enseñar también significa domar. ¿Sabe que como discípulos, si usted y yo anhelamos ser discípulos, no podemos ser un potro salvaje, hermano, que ande dando patadas por todos lados, que ande brincando, que ande lastimando, que no se deje dominar? No, hermano, el discípulo tiene que aprender a ser dócil, tiene que aprender a ser domado, tiene que aprender a ser enseñado. El discípulo tiene que aprender a agradar a su Señor, a su maestro. Pastor, ya no, como no me está gustando mucho esto de ser discípulo. Bueno, hermano, ¿qué quiere que yo le diga? El que quiera ser mi discípulo, decía el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso es que yo le decía al principio que la clave de todo esto es querer. Si usted y yo no queremos, ¿qué le hacemos? Si aquel que está a nuestro lado no quiere ser discípulo, ¿qué le hacemos?
Si usted mira a su lado y mira a alguien que no es dócil, alguien que parece un potro salvaje, hermano, no ha aprendido todavía a ser discípulo. Pastor, pero es que usted está poniendo la vara muy alta. No, hermano, discúlpeme, yo no pongo la vara alta. Es la escritura que nos dice, es la voz de Dios que nos dice: el que quiera ser mi discípulo. Yo no, es el Señor. Pero mire que estas dos características, guiar y ser enseñado, ser guiado y ser enseñado, nos van a permitir como discípulos, hermano, esperar en Dios. Porque el pasaje que leíamos decía: guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Y yo, dice el salmista, y yo espero en ti todo el día. Aquel que es guiado, aquel que es enseñado, aquel que ya fue domado, hermano, entonces puede aprender a esperar en Dios. ¿Cuándo? Todo el día, todos los días, en cada momento, a cada rato. Puede aguardar, puede confiar, hermano. No importa si el discípulo tiene problemas, no importa, hermano, si hay situaciones adversas, no importa si hay un virus, si hay una pandemia, si alguien tiene necesidad. El discípulo sabe que como se ha dejado guiar, que como se ha dejado enseñar, como ha dejado su carácter bronco, hermano, y se ha vuelto dócil para agradar a su maestro, aquel discípulo sabe que puede esperar en el Señor, que puede confiar en Dios. Aquel que ha querido ser tendrá toda su confianza puesta en Dios. Mire, el discípulo no le teme al porvenir. Yo, hermano, de verdad, yo no tengo temor de lo que vaya a venir después del virus. Ayer todavía escucharon: no, es que hay la situación económica que se viene. Hermano, estamos en las manos del Señor. El Señor nos llamó, el Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a dar todo aquello que necesitemos. Vamos a ser bendecidos con las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué más podemos necesitar si lo tenemos a Él? Pero, hermano, el discípulo no le teme a lo que va a venir, porque sabe que su confianza está puesta en su Señor. Entonces, mire qué interesante esto acerca de ser discípulo. Y que esto de ser discípulo, hermano, es un diario vivir. Y por favor, quédese con esto en su mente. El ser discípulo no tiene que ver con ser discípulo cuando vamos a la iglesia. Y hoy, como no voy a la iglesia, no soy discípulo. No, hermano. El ser discípulo tiene que ver con un diario vivir. Y tiene que ver, hermano, con querer ser. Decíamos que la clave de todo esto es querer ser discípulo. Y algo que aprendíamos de la vida diaria de los discípulos, hermano, es que el discípulo se renueva diariamente. Que el discípulo también se alimenta diariamente de la palabra de Dios. Que el discípulo, por medio de su servicio, por medio de su fidelidad a Dios, adora diariamente también al Señor, agrada a su maestro, hermano. Y por último, mirábamos que el discípulo espera plenamente en Dios. Así que mire, la pastora decía el domingo que hay peligro. Yo creo que sí, hermano. Hay un peligro si usted y yo no entendemos que necesitamos ser discípulos. Hay un peligro si usted y yo no entendemos que Dios nos está guardando, sí, en nuestras casas, pero nos está guardando para subir de nivel y no para regresar a la casa espiritual, al templo donde nos congregamos en el mismo nivel, o peor aún, más chiquitos. Dios nos ha guardado en este tiempo para que usted y yo podamos crecer.
espiritualmente, para que usted y yo podamos subir de nivel, para que usted y yo vayamos más allá. Y cuando nos volvamos a encontrar, entonces, hermano, ese día va a ser glorioso, porque ya no vamos a ser solamente creyentes. Entonces vamos a haber entendido que queremos ser discípulos. Así que yo le invitaría, hermano, en el nombre del Señor, si usted ha estado luchando en estos últimos días, dejémosle la carga al Señor y decidamos en nuestro corazón hoy decidamos querer ser discípulos. Hoy decidamos negarnos a nosotros mismos. Hoy decidamos tomar nuestra cruz, no la cruz del Señor, hermano, nuestra cruz. Y una vez negados, una vez tomando nuestra cruz, entonces sí, hermano, vayamos y sigamos al Señor. Vayamos y sigamos al Maestro. Déjeme orar por usted, déjeme bendecirle. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu palabra, que siempre es una bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este llamado que tú haces hoy a nuestras vidas, Señor, como hijos tuyos, de que si queremos ser tus discípulos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo oro, intercedo por la iglesia, Padre, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada señorita, por cada familia representada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que cada familia en mi congregación, que cada familia en mi casa espiritual, Señor, pueda querer ser discípulo tuyo, Señor. Y que podamos entender que esto es una vida diaria, Padre, que este es un caminar diario, que este es un avanzar diario, Padre, en tus caminos, en tu voluntad, en agradarte solamente a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Les mandamos, Señor, una palabra de aliento, una palabra de bendición, Señor. Mandamos ánimo, Padre, a sus corazones. Que sus corazones no desmayen, sino que sean renovados diariamente en su hombre interior. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Le bendecimos, hermano, desde aquí, desde esta su casa. Le agradecemos el tiempo que hemos estado juntos. Le agradecemos por habernos sintonizado, por haber estado en contacto con nosotros. Ojalá, hermano, que usted haya comentado allá en la página, ¿verdad? Ahí en la prédica. Pastor, ¿para qué quiere? ¿Para hacerse famoso? No, hermano. No buscamos la fama. Buscamos que el nombre del Señor sea levantado. Buscamos que el nombre del Señor sea conocido y reconocido en todo el mundo, hermano. Porque cuando eso pase, mire que nos conviene que eso pase. Porque cuando eso pase, entonces, hermano, el Señor vendrá por nosotros. Entonces le mando un fuerte abrazo desde aquí. Le amamos, le bendecimos. Les extrañamos, hermano, iglesia. Les extrañamos. Usted no sabe cuánto les extrañamos. Cuánto deseamos poder estar nuevamente juntos y abrazarnos, hermano, y apapacharnos y alabar juntos el nombre de nuestro Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Estaremos pronto en contacto. Bendiciones.